mes de Día del Padre, hemos decidido en la Junta Directiva traer a testimonio de padres e hijos. La semana pasada tuvimos un testimonio de un papá y su hijo, y hoy tenemos el testimonio de un padre y su hijo. Hernán López es comerciante, es el presidente del capítulo que se reúne en el Colegio de Abogados, capítulo Toncontín. Tiene 29 años de estar en esta fraternidad. Fue uno de los directivos más jóvenes que tuvo la FINEP, y él les va a compartir el testimonio. Y su hijo Hernán, que es un joven estudiante, es el tesorero del capítulo. También como un hombre joven, entró en la junta directiva de su capítulo siguiendo los pasos de su padre. Pero que sean ellos que nos cuenten de esas experiencias de Dios en sus vidas y en sus familias. Muy buenas tardes. Es un gusto para nosotros estar aquí delante de ustedes. Buen provecho para los que degustan sus alimentos. Realmente esta es una buena organización a la que uno puede pertenecer. En mis palabras, yo diría que es la mejor organización a la que uno puede pertenecer. Yo llegué a la fraternidad en 1992. Entré por primera vez a un salón lleno de hombres esa noche. Me impresionó aquel ambiente. Yo solo tenía 13 años de edad para ese momento. Y cuando empezó la reunión, alguien me habló de la hoja de oración y dijo que en esa hoja uno le escribía ahí al Señor, le pedía y que Dios le iba a responder. Yo no creí que eso funcionara, sinceramente, ¿verdad? Agarré la hoja, luego les cuento qué escribí. Siguió la reunión, escuché el testimonio de esa noche. Algunas de las cosas me parecieron muy espectaculares para darle crédito, ¿verdad? Me pareció que aquel hombre estaba exagerando, inventando lo que decía. Pero cuando aquel hombre terminó su intervención, dijo: Jesús está aquí y Él quiere tener una relación personal con cada uno de ustedes. Sencillo, solo dígale: Jesús, ven a mi vida y ayuda. Yo repetí la oración que aquel hombre sugirió. A mí me gustaría decirte que escuché trompetas, que vi luces o ángeles. Nada de eso pasó, ciertamente. La oración transcurrió de lo más normal. La reunión para mí fue una experiencia bonita. Algunas cosas yo dije, bueno, habría que ver si realmente son ciertas o funcionan. Pero de esa noche en adelante, yo nunca dejé de asistir a la fraternidad. Y han sido más de 29 años. De hecho, en agosto de este año son 30 años de ser parte de esta organización. Pero déjame ir un poquito atrás, antes de llegar a la fraternidad, contarte cómo era mi vida antes. Yo soy el mayor de 3 hijos, segundo hogar que mi papá formó. Mi papá tuvo un matrimonio anterior, 5 hijas mujeres, y antes de eso él anduvo por ahí haciendo pruebas técnicas, y hay 2 hermanos mayores. Total que somos 10 hijos por todos. En casa, desde que yo me acuerdo, pues no puedo hablar de necesidades, ¿verdad? Porque mi papá era un hombre trabajador. Para aquellos años él era jefe de mantenimiento en una compañía. No era necesariamente, no éramos gente adinerada, gente acomodada, pero en casa nunca hizo falta realmente las cosas económicas. Siempre había, creo que un poco de más. Pero sí, desde bien pequeño yo me acuerdo que mi papá era un hombre muy enojado. Alguien que con cualquier provocación, con cualquier situación que le disgustara, inmediatamente estallaba en ira, en cólera, ¿verdad? Yo entiendo que a la gente así le decimos que son de mecha corta, ¿verdad? Pero realmente quiero decirte, mi papá no tenía mecha. Mi papá era por fricción, ¿verdad? Porque por nada y por todo se enojaba. Y eso me empezó a marcar a mí, me empezó a marcar a mis 2 hermanos menores. Cuando yo tuve suficiente edad para entenderlo, comprendí que mi mamá le tenía miedo a mi papá. Yo miré a mi mamá sudar helado muchas veces para evitar disgustos de mi papá. Hacía cosas a espaldas de mi papá, no porque estuviera haciendo algo malo. Lo que ella quería de repente era solventar un problema en casa para evitar tener que decírselo a mi papá y que mi papá no reaccionara de manera agresiva, de manera enojado, ¿verdad? Y yo nunca vi una discusión en casa realmente, ¿verdad? Yo escuché a mi papá gritar muchísimas veces y mi mamá callada. O sea, yo nunca lo vi discutir por nada, porque simplemente la palabra de mi papá era la que se imponía. En la etapa escolar, resulta que mi papá, aparte de enojado, exigente. Si yo llegaba con 80, ¿por qué no sacaste 90?
Y si llegaba con 90, tampoco era te felicito, pudiste haber sacado 100. Él decía que sus hijos teníamos que ser los mejores alumnos de la escuela porque él nos daba todo para que nosotros fuéramos los mejores alumnos. Y quiero decirles que de alguna manera era cierto cuando él se refería a todo, se refería a las cosas materiales, económicas, ¿verdad? Que de paso se esforzaba porque no faltaran. No así tal vez alguna ayuda, ¿verdad? Que algunos requieren en algún momento con trabajo, asignaciones. Mi papá no estaba disponible para eso. Era mi mamá quien normalmente nos ayudaba, por lo menos hasta que yo llegué a 4º grado. Porque resulta que cuando llego a 4º grado, unos meses antes, mi papá, que había trabajado 22 años para esa compañía que les conté, esa compañía cerró operaciones en Honduras, mi papá se queda sin empleo, un hombre de 53 años para ese momento, pero él dice, voy a poner un negocio. Y de hecho emprende ese negocio, pero ese negocio también provocó que vinieran una serie de cambios en casa. Nos cambiamos de domicilio, cambiaron los roles en casa, porque antes mi mamá solo estaba dedicada a la casa y ahora salía con mi papá a atender el negocio, era la actividad que estaban emprendiendo. La escuela a la que yo llegué en 4º grado era distinta, una escuela diferente en la que había estudiado los primeros años. Y yo tengo algunos problemas en ese 4º grado con la escuela. Necesitaba apoyo ciertamente de alguien que me ayudara por unos temas académicos, ¿verdad? Unas cosas que tenían que ver con el temario, ¿verdad? de la escuela. Y no tenía a quién recurrir. Mi papá no era una opción, igual no estaba mi mamá, quien era quien antes lo hacía, pues ahora su tiempo era bien limitado, ¿verdad? Entonces no podía atenderme. Y yo empecé esos días de escuela que sentía la presión allá de la maestra diciéndome cómo va con el tema, ya le ayudaron, ya se puso al día. Yo no tenía una respuesta, me sentía como atrapado en un callejón. Y de hecho empecé a sentirme como incomunicado, ¿verdad? Era como que me habían dejado botado allá por China o por Ucrania, ¿verdad? Por un lugar así donde todo el mundo habla un idioma diferente al mío. Así me sentía yo en mi propia casa a los 9 años de edad. Y en medio de eso, en medio de las presiones, escucho una voz que me dice, bueno, aquí nadie te presta atención, ¿por qué no te quitas la vida? A los 9 años de edad, eso pasó por mi mente. Y yo no diría que pasó, se quedó un rato por ahí, porque eso me llevó a hacer un plan de cómo iba a ejecutar la acción de quitarme la vida. Pasó aquello por un par de semanas por mi cabeza. Qué bueno que no tuve el valor, o yo pensé en aquel momento que eso era lo que había sucedido. De alguna forma superé ese problema. Mis padres se dieron cuenta de esta historia algunos años después, cuando precisamente me escucharon dar testimonio de lo que había sucedido, porque había pasado completamente desapercibido. Y si hubiese sucedido, me hubiese quitado la vida y se hubieran quedado preguntando qué había sucedido. Paso o termino la primaria. Afortunadamente yo no tuve mayores dificultades, diría yo, con mi papá, ¿verdad? Porque casi siempre era notas de muy buenas a sobresalientes, algunos años cuadro de honor. Entonces, en ese sentido, con mi papá yo no tuve mayores problemas, ¿verdad? Pero su carácter, su manera de proceder, obviamente me había creado temores, inseguridades, a tal razón que cuando yo ya estoy llegando a secundaria, ¿verdad? Yo le había pedido a mi papá estudiar una carrera técnica porque yo quería aprender mecánica automotriz. Termino matriculado en el Instituto Técnico Luis Bográn. En ese ambiente, pues aquellos años casi solo eran varones, ¿verdad? Muy raras las muchachas que estudiaban ahí. Pero con mi papá, a esas alturas, la relación, ¿verdad? Ya para cuando yo estaba de 12, 13 años, era lo mínimo necesario. Buenos días, buen provecho, buenas noches. Si le ayudaba en el negocio, cosas que tenían que ver con el negocio. Yo tenía unos compañeros en el colegio que decían que el mejor amigo que ellos tenían era el papá. Y mire, yo no entendía en mi cabeza cómo yo podía hacer una oración en la que papá y amigo estuvieran en esa misma oración. A mí no me cabía en la cabeza. Yo no era amigo de mi papá. Yo sabía que mi papá hacía algo por mí, claro que sí, pagaba los estudios, pagaba lo que necesitaba, pero esa era toda la relación. Yo era como una especie de becario en mi propia casa, porque yo con mi papá evitaba el trato, ¿verdad? Y eso debido a su manera de proceder. Muchísimas veces yo salí regañado sin una explicación o sin saber por qué me regañó. Algunas ocasiones castigado sin deberla, ¿verdad? Pero muchas veces era con quien me la desquito y no quien me la debe. Entonces, esas acciones de mi papá hacían que yo le tuviera tal miedo que yo escuchaba que mi papá me hablaba y a mí se me ponían sudorosas las manos, sudaba helado, me daban ganas de ir al baño, tartamudeaba para contestar cualquier respuesta sencilla, sí, no, yo tenía que tartamudear por el miedo que le tenía a mi papá. En secundaria, en primer curso, pues las exigencias del colegio, un colegio técnico, en aquellos años estaba, bueno, creo que eran 3 días, y eran 3 días todo el día, ¿verdad? Talleres, prácticas y todo eso, era de alguna manera exigente, ¿verdad? Y yo pasaba metido en los problemas de estudiante que tenía. A veces esos problemas me quitaban el sueño, porque me acuerdo 10:30, 11 de la noche era la hora típica en casa de acostarse, pero yo me acuerdo muchas noches, la 1 de la madrugada, yo
la luz apagada, acostado en mi cama, pero no podía desconectar mi mente, ¿verdad? Mis pensamientos de cómo resuelvo el problema en esta clase, qué le digo al maestro, cómo recupero estos puntos. Y era aquella cosa que me quitaba de alguna manera el sueño, pasaba el día afanado, intranquilo, inquieto, a veces por esos problemas de estudiante que tenía. Sumado a eso, yo empiezo también a tener el sentimiento, era algo que sentía dentro de mí, que a mí me hacía falta algo, yo no lo podía explicar en palabras, pero yo decía, hay algo que a mí me hace falta. Y yo me comparaba con los compañeros de colegio para ver qué tenían ellos que me faltara a mí. Y yo miraba los casos, no de todos, ¿verdad? Pero por lo menos los que yo podía conocer o intimar un poco más con ellos, yo les escuchaba los casos de ellos, ¿verdad? Y escuchaba que algunos venían de hogares que todavía eran complicados o mucho más complicados que el mío, porque recuerdo compañeros que tenían problemas en su casa con alcoholismo, con adulterio, con violencia doméstica, y yo quiero hacer el apartado. El único problema que realmente mi papá tenía era el genio ese, el carácter terrible que mi papá tenía, porque por otro lado, yo nunca vi borracho a mi papá, nunca lo vi fumando, nunca supe que engañara a mi mamá, y a pesar del mal genio ese, yo nunca vi una agresión física en contra de mi mamá. Entonces, dentro de lo que cabe, pues parece que los problemas familiares no eran tan serios en comparación de problemas económicos. Yo miraba compañeros que sufrían por algunas actividades que había que erogar plata, ¿verdad? En casa yo solo iba a decir, necesito tanto, y no es que éramos gente millonaria, pero había como responder. Entonces yo decía, ¿qué es lo que a mí me hace falta? Por ese entonces mi papá nos obligaba a ir a la iglesia. Digo nos obligaba porque él no iba necesariamente para darnos el ejemplo, pero hay de ustedes si no van. Entonces ese domingo a esa hora había que estar en la iglesia. Ese rato ahí, por alguna razón, el sentimiento ese se me hacía menos, se me quitaba, se me afocaba. Pero una vez que salía, el sentimiento, a mí me hace falta algo. Llega junio de 1992. Invitan a mi papá a la fraternidad. Mi papá asiste a un evento de la fraternidad, asiste la semana que sigue, y por 2 meses consecutivos, semana a semana, empieza a ir a esta organización. Luego me agarra ahí el mes de agosto, una de esas semanas que le cuento, me halla en la mesa del comedor en la tarde, ¿verdad? Porque la reunión, nosotros vivíamos aquí para el lado oriental de la ciudad, aquí por la San Miguel, y el capítulo al que mi papá iba era el Country Club, y en aquellos años el tráfico era terrible para llegar ahí, era hora y fracción para poder llegar en hora pico. Y entonces mi papá estaba como antecito de las 5 ya buscando ya la salida para irse, y me dice, ¿qué vas a hacer ahora? No, nada, le digo, ¿por qué no me acompañas a la reunión? Bueno, ¿qué cree que le iba a decir, verdad? Yo no tenía una respuesta distinta que decir sí en ese momento por el miedo que yo le tenía a mi papá. Me fui a esa reunión que les cuento, la reunión esa que le narro, que me impresionó ver aquel montón de hombres, la hoja de oración. ¿Qué pedí yo en esa hoja de oración? Yo sé que a veces nosotros decimos pida con fe. Mire, yo no fue fe. Para mí fue un experimento. Vamos a ver si esto funciona. Agarré la hoja y le dije, Señor, saname de mi oído derecho. Yo tenía una afección de salud en mi oído derecho que provocaba que me daban dolores recurrentes en el oído, ¿verdad? El oído derecho. Y eso se manifestaba particularmente en los meses fríos. En aquellos años era bien marcada la temporada fría de octubre, a veces hasta por estos días de marzo, ¿verdad? Se sentía frío, y esa temporada fría muchas noches no dormí por el dolor. Varias ocasiones me despachaban del colegio porque yo me quejaba del dolor, me mataban en enfermería, gotas, y váyase para la casa, ¿verdad? Entonces, muchas veces me despacharon del colegio por ese problema. Mi papá me llevó donde médicos, un otorrino muy famoso en aquellos años aquí en Tegucigalpa, y a pesar de que por lo menos a mí nunca me dijeron cuál era el problema, no sé si era tan grave que ni siquiera me dijeron el problema o era tan difícil de pronunciarlo, pero los medicamentos que me daban, las gotas, las pastillas, lo que tenía que tomar para eso, solo calmaba el dolor, pero no lo curaba. Eso fue lo que yo escribí en la hoja de oración, sáname de mi oído derecho. Cuando esa reunión terminó, que hice la oración que al final sugirieron, no pasó nada raro a mi juicio, nada espectacular, nada extraño. Pero los siguientes días empiezan a suceder unas cosas que yo no las podía explicar. Cosas como que a pesar de tener los mismos problemas en el colegio, los mismos problemas con las clases, las mismas preocupaciones, de repente me doy cuenta que ahora cuando me acostaba, me quedaba dormido casi que en automático, ¿verdad? Solo caía la cabeza sobre la almohada y hasta el día siguiente. Y empiezo a sentir que en el día ya no me sentía intranquilo, afanado, ansioso, sino que con una tranquilidad, como si no tuviera problemas, como si no tuviera ningún tipo de presión o preocupación por las cosas del colegio. Yo decía, pero ¿y por qué me siento así? Y uno de esos días, en el espejo en la mañana, me estoy peinando o abotonando la camisa y de repente me quedo viendo y noto que tengo una sonrisa. Y yo dije, pero ¿qué me pasa? Que estoy quedando loco si nadie me regaló dinero para estar feliz, ¿verdad?
Yo no entendía qué era lo que me estaba sucediendo, pero en la medida que seguimos asistiendo a aquellas reuniones de la fraternidad, un día entendí. Jesús había venido a mi vida, producto de aquella oración que yo había hecho por primera vez, y Jesús me había dado algo que la Biblia describe como paz y gozo. Eso era lo que tenía, solo que yo no lo sabía ni lo podía explicar. Seguimos asistiendo a la fraternidad. Mi papá, aquel hombre bravo, gruñón, enojado, llegó el día que de repente solo se dijo unas 18 veces en todo el día, luego 17, 15, 14. Así es que el hombre empezó a cambiar su carácter, empezó a cambiar su manera de proceder, su manera de actuar. Dios empieza a restaurar aquella relación de padre e hijo, ¿verdad? Llegó el día que yo podía decir que era amigo de mi papá, ¿verdad? Algo que en mi cabeza ni siquiera cabía, pero Jesucristo hizo eso. Dios sana a mi papá de problemas de salud. Mi papá cuando llegó a la fraternidad tenía 58 años de edad y él tenía ya indicado 2 medicamentos que el médico le había dicho que eran de por vida, que tenía que tomar. Y mi papá, ¿verdad? En la hoja de oración le dijo, Señor, si me sanaste, sirvo. La historia corta, unos meses después sano, sin tomar medicamentos, sirviendo al Señor. Dios sana a mi mamá también de un problema de salud, ¿verdad? Algo que clínicamente nunca la diagnosticaron, pero mi mamá había estado desmejorando los últimos meses, perdiendo peso, y producto de la hoja de oración, Dios sana a mi mamá. Pasan los meses, el oído no me había vuelto a doler, yo dije coincidencia, pero la coincidencia tiene más de 29 años y medio porque nunca, bajo ninguna circunstancia, el dolor volvió a aparecer. Entonces entendí que Jesucristo era real, que Jesucristo sanaba, que Jesucristo estaba interesado en mi vida, en la vida de mi familia, que Jesucristo estaba interesado en mis problemas de estudiantes, porque me di cuenta que Jesús sabía de química, de biología, de mecánica de fluidos, se las sabía todas, de todas. Empezó una relación con el Señor como yo nunca pensé que podía tener, ¿verdad? Aquello que me hacía falta, me di cuenta que era la presencia de Jesús. Porque una vez que Jesús llegó a mi vida, independientemente de las circunstancias, los problemas, las luchas, las adversidades de estos 29 años y medio, nunca más he vuelto a sentir que me falta algo. Jamás he vuelto a tener ese sentimiento porque he entendido que todos los seres humanos en algún momento de la vida experimentamos eso que se llama vacío, y ese vacío solo tiene el tamaño exacto de Jesucristo. Y eso tarde o temprano le acontece a todo ser humano en la tierra. Empecé a servir al Señor a los 14 años, ¿verdad? Tengo que acelerar lo más que puedo decirle. A los 14 años me nombran tesorero del capítulo. Eso es loco. ¿Cómo se les ocurre nombrar al mocoso, al cipote, a los 14 años de tesorero del capítulo, habiendo más opciones ahí? A los 16 años me nombran presidente de un capítulo de hombres, igual, ahora no eran de jóvenes, no había, o por lo menos como los conocemos hoy en día no existían. Y seguí sirviendo ahí como presidente, luego fui vicepresidente en otro capítulo, presidente por varios años, luego director, ¿verdad? Y bueno, pudiera contarles un buen rato de un montón de cargos, asignaciones y funciones, pero quiero decirte, en 29 años de servicio hay algo que he aprendido. Cuando tú eres fiel en lo poco, Dios se encarga de promoverte a más. Yo me he parado donde solo se ha parado gente mayor que yo, normalmente, tal vez hoy ya no, ¿verdad? Ya crecí un poquito. Pero en aquellos primeros años, yo era el cipote, el más joven, el de menos experiencia, el mocoso, el chihuín, ¿verdad? Póngale cualquiera de esos adjetivos que quiera. Y ciertamente estaba a la par, ¿verdad? Muchas veces en un grupo selecto de 20 o 30 hombres a nivel nacional de la fraternidad, todos mucho mayores que yo, pero tratando de hacer las cosas bien para el Señor. El Señor me había permitido estar ahí en medio de ese grupo, entre los directores a nivel nacional o a nivel zonal. Es un privilegio realmente, pero siempre yo he tratado de hacer lo mejor que puedo el trabajo, ¿verdad? No quiere decir que siempre lo he logrado, pero hazlo bien, hazlo con el corazón correcto, y Dios que mira tu corazón, Él se va a encargar de llevarte a más. Esta organización es tan buena que aquí uno aprende cosas tremendas, ¿verdad? Una de ellas es que yo me di cuenta, por ejemplo, que hay gente que oró por mí sin conocer. Hay gente que ora por mí ahora sin que yo se lo haya pedido. Hay gente que me ha dado una palabra, un consejo, una dirección que ha bendecido mi vida. Hay gente a la que Dios ha usado como canal de bendición a través de esta fraternidad. Este es un buen lugar para estar. Yo tengo casi 30 aquí, por los próximos 57 años por aquí voy a estar, ni corrido me voy, ¿verdad? Este es un buen lugar para estar. Una noche escuché en un evento, y cuando uno toma decisiones debe decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad?
Y yo le dije, bueno, señor, creo que casarme es una decisión importante, casarme con la mujer equivocada debe ser un tremendo lío, ¿verdad? Así que dame una novia con la que posteriormente me voy a casar, que sea cristiana, piel blanca, pelo largo, ojos café, tal rango de edad, y bueno, seguí el pliego aquel de peticiones para abajo, ¿verdad? Para hacer corta la historia, Dios se tardó como 2 años y medio en contestar esa oración. Pero cuando me presentan una muchacha en el lugar más improbable, el colegio donde yo estudiaba, que ni mujer había, ¿verdad? Una muchacha, piel blanca, pelo largo y ojos café, y por aquí tengo testigos de esos rasgos físicos de mi esposa, y nos conocimos, 1 año después éramos novios, 2 años, 10 meses nos estábamos casando, próximo 22 de mayo cumplimos 23 años de matrimonio, hemos aprendido a ser felices, no porque seamos perfectos, ¿verdad? Porque uno a veces piensa matrimonio feliz, pareja perfecta, ¿verdad? O matrimonio feliz es porque todas las circunstancias en el matrimonio son ideales, son perfectas. No existe tal cosa, quiero contar. Pero hemos descubierto que se puede ser feliz aún con 2 personas que no son idénticas, con circunstancias que no son las ideales, las perfectas, porque Jesucristo nos ha mostrado que el matrimonio no es un asunto de 2, sino de 3, ¿verdad? Y lo aclaro porque me tocó un capítulo mal pensado el otro día. El esposo, la esposa y Dios, creador del matrimonio y consumador del matrimonio. Él es el que puede hacer que tengas un matrimonio, una familia de bendición. Recién casados, oran por nosotros, un encuentro nacional de FINEC al año 2000, octubre de ese año, nos dice el Señor que van a quedar embarazados, que es un hijo varón el que le va a dar y que es el primero de los 3 hijos que Dios le va a dar. Con mi esposa ya habíamos platicado un poquito del tema. Habíamos dicho que queríamos tener, bueno, por lo menos yo había dicho eso, ¿verdad? Mínimo 3 hijos, pero que no me enojaba con 6, le decía yo, porque me gustaba la familia grande. Y aunque eso todavía estaba en el tapete, ¿verdad? En la mesa de negociaciones del estilo Fondo Monetario Internacional, lo que sí habíamos hablado era que íbamos a esperar como unos 5 o 6 años para que ciertas condiciones se dieran para que empezaran a venir los hijos. Quiero decirte que la palabra fue en octubre. En enero del 2001, mi esposa dice, mira, estamos embarazados. 9 meses después, nace un hijo varón, a quien lo voy a dejar hablar hoy, en este momento, porque si no, no le doy tiempo, ¿verdad? Gracias. Muy buenas tardes, es un privilegio, un honor por estar compartiendo con cada uno de ustedes, ¿verdad? Como ya escucharon, yo soy el mayor de 3 hermanos, ¿verdad? Gracias a Dios, por la gracia de Él, crecí en un hogar conformado, ¿verdad? Bien integrado por donde estaba mi mamá, mi papá presente, ¿verdad? Un lugar donde desde que nací, desde que comencé a tomar conciencia, ¿verdad? Me hablaron de un Jesucristo a mi corta edad, alguien que es el centro de mi vida, que es por la causa a la que vivo, es el motivo de mi vivir, ¿verdad? Y que Él tiene cosas preparadas para mi vida. Aún esas cosas, ¿verdad? Vivimos en un mundo, ¿verdad? Donde hay una realidad. Cuando voy a la escuela me toca sufrir lo que es un terrible bullying, ¿verdad? A mi corta edad, 4º grado, ¿verdad? 5º grado. Mis compañeros me hacían bullying por todo, por nada, ¿verdad? Había una razón para que siempre me hicieran bullying. Aún los muchachos, ¿verdad? En ese tiempo la escuela nos quedaba retirado de la casa, entonces nos íbamos en transporte. Habían jóvenes, ¿verdad? De último año, de colegio, ya que se atrevieron a molestarme, ¿verdad? A hacerme bullying, ¿verdad? Un niño. Y el bullying era insoportable, imagínense. Llegaba al aula de clases, recibía bullying de mis compañeros, me subía al transporte, recibía bullying de otros más grandecitos, ¿verdad? Estuve en un buen tiempo así, ¿verdad? Y que yo no quería ir a la escuela, yo no quería que amaneciera porque ya sabía que al llegar a la escuela pues iba a estar solito en los recreos porque no era el más favorito de todos y que en el bus también iba a recibir mis burlas, ¿verdad? Una de esas noches me encuentro en mi habitación llorando porque ya no aguantaba aquella situación, ¿verdad? Yo definitivamente no me sentía aceptado, ¿verdad? Quería ser aceptado entre mis compañeros, al menos que ya no me molestaran. Y también porque yo no jugaba con ellos, ¿verdad? Yo no me había hecho buenas relaciones con los pocos ahí porque yo tenía un problema en las rodillas. Yo corría y mis rodillas me comenzaban a doler, ¿verdad? Yo hacía actividad física y tenía aquel gran malestar en las rodillas. Recuerdo que esa noche en la que me encuentro en la habitación, ¿verdad? Llorando por esa, entran mis papás y le comienzo a contar toda aquella situación que me molestan en la escuela, que me molestan en el transporte, ¿verdad? Y que yo no jugaba con mis amigos, ¿verdad? Porque me dolían las rodillas cuando corría.
Recuerdo que esa noche, antes de agarrar el teléfono, llamar al director, llamar a otro padre de familia, llamar al chofer, recuerdo que mis papás vinieron y hicieron una oración por mí. Hicieron una oración para que yo perdonara a todos aquellos que me habían molestado, que me habían estado haciendo bullying, ¿verdad? Y recuerdo que ungieron mis rodillas también para que todo malestar de rodillas al correr, al hacer una actividad física se fuera. Semanas después me encuentro en el patio, ¿verdad? Y uno de mis compañeros, pues, me invita a jugar de milagro, ¿verdad? Era uno de los molestones, y pues me invita a jugar, ¿verdad? Yo me meto a la cancha, ¿verdad? Sentí algo que me impulsó a jugar, ¿verdad? Yo sabía que me daba el malestar de las rodillas, pero ese día me decidí a jugar. Recuerdo que comienzo a jugar, comienzo a correr y no sentí ningún malestar de rodillas. De hecho, ese día quedaron asombrados muchos de ellos. Y vos, ¿desde cuándo entrenás fútbol? Mira que sos bueno, ¿por qué no nos habías dicho que jugabas bien? Dios permitió restaurar relaciones con mis compañeritos, ¿verdad? Aquellos los del transporte también dejaron de molestarme, cesaron las burlas, cesaron de ofenderme, ¿verdad? Y de hecho, con algunos de ellos me comencé a llevar bien, ¿verdad? Que en recreos habían veces que me sentaba con aquellos grandotes, ¿verdad? Que en algún momento me molestaron, después pasaron a defenderme. El Señor permitió eso, ¿verdad? Restauró aquella confianza, ¿verdad? Autoestima en mí, ¿verdad? Porque por esa burla yo era alguien retraído y el Señor obró en esa manera. Recuerdo que ya para quinto grado en la casa, ¿verdad? Surge un problemas económicos, ¿verdad? En las empresas que mis papás tenían, decaen, ¿verdad? Y por eso se ve afectado la mensualidad de la escuela, la mensualidad del transporte. Un día de eso recuerdo que el chofer, la directora se me acerca y me dice que nosotros no nos íbamos a poder ir en el transporte y que teníamos que llamar a nuestro papá para que fuera por nosotros. Yo sabía que mi papá pasaba ocupado, que quizás a veces no había cómo irnos a traer, ¿verdad? O que nos iban a agarrar 4 o 5 de la tarde ahí en la escuela, ¿verdad? Y yo, pues, nada más que hacer. Recuerdo que llega el chofer y me dice, busca a tu hermana, ya nos vamos, los estaba esperando. Yo le digo, no, mire que nos dice que no nos podemos ir en el bus. No, no importa, yo los voy a llevar. Recuerdo que aquel hombre, ¿verdad? Fue un medio que Dios puso en nuestra vida para llevarnos a la casa, ¿verdad? A tiempo, a almorzar, ¿verdad? Porque nosotros teníamos la costumbre de que llevamos a casa a almorzar. Y así fue durante los últimos meses de ese año escolar, ¿verdad? Donde habían veces que la supervisora estaba en el portón, ¿verdad? Y ya como estamos en la blacklist, en la lista negra, ¿verdad? Y el cuidadito nos tenía, nos agarraba la mochila y nos sacaba entre los niños, ¿verdad? Y siempre pudimos llegar a nuestro hogar a tiempo, ¿verdad? A alimentarnos, ¿verdad? Termina el año escolar, pues estamos en un horario americano, no pudimos ingresar ya en septiembre que iniciaban las clases y estuvimos ese par de meses en casa. Llega la etapa de la Navidad, en medio de esa situación, ¿verdad? En medio de ese proceso que estábamos pasando en familia. Y uno como niño, ¿verdad? Sin conocer el panorama de lo que está pasando, ¿verdad? Recuerdo que vamos a donde mi mamá, mi hermana y yo, ¿verdad? Los dos a la vez pidiendo gusto para la cena, ¿verdad? Que queríamos pavo y que queríamos pierna, ¿verdad? Y ahí pidiendo gusto como niños. Recuerdo que mi mamá no nos dijo en ningún momento, no hay. Vamos a comer frijoles. No, recuerdo que ese día mi mami nos dijo, órenle a Dios por ello. Yo por mi parte lo hice. Mi hermana también creo que por su parte, ¿verdad? Días después, ya acercándose a la Navidad, viene una persona, ¿verdad? Y nos regala una pierna. Días después, mi mami se desaparece casi todo el día, ¿verdad? Y es que alguien la había llevado a comprar provisiones, ¿verdad? Alguien ajeno a comprar provisiones y en medio de aquella provisión venía aquel pago, ¿verdad? Dios permitió que en ese tiempo, ¿verdad? A pesar de no tener los recursos, ¿verdad? Para darse esos lujos, tuvimos 2 menús en esa Navidad. Dios fue grande, ¿verdad? Aquellas oraciones de mí y mi hermana, yo vi que Dios las contestó. Desde ese momento yo comencé a tener la certeza de cualquier cosa, ¿verdad? Antes de ir a mis papás, ¿verdad? Antes de ir a alguien, yo voy a mi papito que está en los cielos, ¿verdad? Que Él se encarga de suplir todas las necesidades que tengamos, por muy pequeño, muy grande que sea. Él la cubrirá la necesidad si nosotros vamos y nos acercamos donde Él. Ya inicia el siguiente año, Dios abre puertas, ¿verdad? Para que podamos ingresar a una nueva institución, ¿verdad? Donde proveyó todo lo necesario, materiales, mensualidades. Y al entrar aquí en la institución, pues yo me sentía siempre con algo de temor, retraído, porque no sabía cómo iba a ser la relación con mis nuevos compañeros, ¿verdad? Ya iba a esa etapa de colegio donde uno necesita esa forma de ser aceptado, ¿verdad? Esa forma de relacionarse. Y
el Señor permitió que varios de mis compañeros coincidimos, varios de ellos venían de hogares, ¿verdad? Con principios cristianos como los míos, y el Señor permitió que entablara buenas relaciones con ellos. Estando en colegio, recuerdo que un día tomo de esos libros que habían en la casa, ¿verdad? Y lo comienzo a leer, ¿verdad? Era un libro, y en ese libro decía que nosotros tenemos que pedir la gracia y el favor de Dios en cada área de nuestra vida, en cada cosa de nuestra vida, ¿verdad? Y que Él se vaya manifestando en cada día. Yo comencé a incorporar eso en mis oraciones, ¿verdad? Señor, que tu gracia y tu favor sea conmigo, Señor. Y comencé a incorporar diariamente, y yo comencé a ver eso con los maestros, ¿verdad? A veces habían exposiciones o a veces había que representar algo en la institución, y a pesar de que yo no era la excelencia académica, no era el estudiante más destacado en mi grado, ¿verdad? O en todo colegio, los maestros me ponían a mí, José Hernán, que lo haga. Había una exposición de tal, José Hernán, que lo haga. Yo me comenzó a dar esa facilidad de exponer, ¿verdad? A mí me encantaba exposición, yo escuchaba todo que hace, de maravilla, exposición. Y a mí me comenzó a gustar eso. Recuerdo que en un año de estos piden la Secretaría de Educación que hubieran elecciones a nivel institucional, ¿verdad? Yo de niño siempre quise eso, ya en colegio, pues se me quitó, ¿verdad? Recuerdo que mis compañeros me seleccionan a mí para tirarme de toda la institución, ya en la competencia, toda la institución, ¿verdad? Recuerdo que habían veces que pasaba por los recreos y en los grados más pequeños, maestros que me daban clases, a otros que no me daban clases, que simplemente me conocían así o que me habíamos intercambiado un par de palabras. Recuerdo que a los de kinder, como tenían que enseñarles cómo votar en la boleta esta, ¿verdad? Me marcaban bajo mi foto. Y aún a otros, los más grandecitos, no, José Hernández es muy bueno, es muy buen líder. Dios, Señor, ¿por qué haces esto, verdad? Y como les digo, no era el más destacado, no era la excelencia académica, pero mis maestros, ante varios estudiantes, ¿verdad? Me recomendaban que vote por él, ¿verdad? Me permite el Señor ser el presidente general de toda la institución, colegio, primaria, ¿verdad? Y yo me sorprendía, ¿verdad? Cómo ver esa gracia, ese favor. Me encuentro en el capítulo y yo comencé a pedirle al Señor que me pusiera un lugar para donde servirle, ¿verdad? De niño yo tuve un sueño donde me miraba con una guitarra alabando al Señor, ¿verdad? Le cuento el sueño a mis papás me regalan una guitarra y yo comienzo a aprender, ¿verdad? Comienzo a tener un maestro, pero por situaciones ahí yo dejé de tenerlo, pero yo tenía que hacer, de ver cumplir ese sueño, ¿verdad? De encaminarme en ese sueño, entonces yo solito comencé a buscar YouTube, que PDF, que libros, aquí comencé a aprender a tocar guitarra, ¿verdad? Y muchas personas cuando me escuchaban tocar me decían, ¿dónde aprendiste? Recomendame tu maestro o recomendame la escuela. No, yo no estudié en ninguna escuela, yo por mi propia cuenta, ¿verdad? Y reconocía que por la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque yo le pedía, Señor, ayúdame a entender todo lo que vaya a estudiar. Y comencé a ver eso, ¿verdad? Comienzo a pedir por un lugar para ir a ejercer, ¿verdad? Ese talento, ese don donde el Señor me había regalado. Y se acerca un amigo mío y me dice, mira, vamos a una reunión, ¿verdad? Yo que a reunión, a aquel ministerio, y pues veo que justo ese día no había llegado el guitarrista, ¿verdad? Y yo digo, Señor, ¿será que es aquí, verdad? Ya me llaman entre los líderes, mira, inicia el proceso, ¿verdad? Que inicia la próxima semana y vas a estar sirviendo en un pocos meses, ¿verdad? Paso el proceso, ¿verdad? Comienzo a servir y yo quería más sirviendo, estaba sirviendo y le digo, Señor, yo quiero llevar tu mensaje a las calles, ¿verdad? Me permite ingresar a un ministerio, ¿verdad? De evangelismo, ¿verdad? Donde llevamos la palabra de Dios, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y al estar en ese ministerio, el Señor me permite ponerlo a mi cargo, ¿verdad? Donde mi liderazgo teníamos que hacer, nos propusimos ir a hacer una actividad, ¿verdad? A la ciudad de Guaymaca, llevar el mensaje allá a niños, jóvenes, adolescentes, ¿verdad? Y para ello se necesitaba toda una logística, que transporte, que material, ¿verdad? Para llevar, que insumos para llevarles a los niños, compartir algo con ellos, no solamente la palabra del Señor, sino que algo, ¿verdad? Nosotros pues no teníamos los recursos, muchos de los que estamos en el ministerio pues todos mantenidos, ¿verdad? Y necesitamos una gran cantidad. Déjenme decirle que el Señor proveyó de una manera, ¿verdad? Lo pusimos en manos de Dios porque ellos querían hacer que actividad, que vendamos esto, que vendamos lo otro. Yo le dije, el Señor va a proveer, ¿verdad? Pusimos en manos de Dios eso y el Señor comenzó a proveer aún por personas que se conocían, ¿verdad? Que casi no les gustaba aportar, que casi no aportaban para eso. Llegaron con aportaciones, con una ofrenda, miren, para que tengan aquí. El Señor cuando tiene un plan en sus manos, Él se encargará de promoverlo, Él se encargará de proveer todos aquellos, ¿verdad? Poner las piezas necesarias, conseguir
todos los insumos, las personas correctas, que mejores precios, ¿verdad? Y al estar allá, déjenme decirle que el Jesucristo se manifestó de una manera increíble, ¿verdad? En un evento de jóvenes, muchos jóvenes ministrados, ¿verdad? Por la presencia de Jesucristo, un evento de niños, también la presencia del Señor nos inundó, ¿verdad? La presencia de Jesucristo se manifestó en ese lugar, ¿verdad? Yo no tengo duda que el Señor, cuando tiene un propósito, Él se encargará de respaldarlo, ¿verdad? Cuando Él nos da una instrucción, tenemos que obedecerla, ¿verdad? Aunque no veamos la manera o la forma de que esa instrucción se va a realizar, nosotros tenemos que seguirla. Y a través de mi vida, pues, he seguido viendo esa gracia a favor, ¿verdad? Durante otras actividades, ¿verdad? Digamos, me tocó un campamento donde era un lugar bien frío, ¿verdad? Y teníamos que bañarnos con agua helada. Yo como me reservaba bañarme, vino uno de los líderes, de los encargados, que no tenía nada de conocerme. Y solo un día de relacionarnos teníamos, y me dice, mira, ahí está la percoladora, llévate esa agua que calentera para vos. Y todos tuvieron que bañarse con agua helada y a mí me dieron el gusto de bañarme con agua caliente. Imagínense a un Dios en esas cosas que tiene cuidado. Me levanté pensando, no, hace mucho frío, creo que hasta la tarde voy a buscar cómo bañarme. No, el Señor puso a alguien que, mire, aunque posiblemente se hubieran dado cuenta, lo hubieran regañado, Él sintió de parte de Dios, ¿verdad?, consentir a su hijo de esa manera. Y ahí está el agua, a ver, llévela para el baño y la echan en un balde. Señor, ¿qué son estas cosas que hace, verdad? Recuerdo que en las papeletas de oración yo le pedí al Señor por un instrumento nuevo. Comencé a pedirlo, orarlo, ¿verdad? Pasando meses después, justo ya se acercaba mi cumpleaños, un día de esos estaba practicando yo en mi casa. Entran mis papás, entran con un par de cosas, ¿verdad? Pero yo, como estaba en mi rollo, recuerdo que se paran en la sala, ¿verdad? Y veo la caja aquella de una guitarra y mira, el Señor aquí te mandó. Yo abro la guitarra tal y como la había pedido. Y no solo eso, el Señor cuando bendice, dice bien. Tuve aquella guitarra, ¿verdad? Y luego se acerca mi mamá y me dice, me da una cajita con una ofrenda. Mira, también el Señor ya te había mandado también una ofrenda para que pudieras comprar tu guitarra. Pero el Señor me mandó la guitarra y pues se encargó de mandar todavía más de aquello de lo que yo había mandado para otras cosas. El Señor, Jesucristo, se ha encargado de bendecir de gran manera mi vida. Muchos de mis amigos, de mis compañeros que fueron en el colegio se han apartado de los caminos. Muchos de ellos andan andan en bares, en discos. Y una de esas me encontraba en una reunión que hicimos en un restaurante y uno de ellos me decía, mira, agarra una cerveza cualquiera de la marca que sea, yo te doy el gusto, la que mires más fina, la que mires ahí, yo te la voy a comprar, cuantas quieras, si querés 10, yo te las compro, yo te las pago, no te preocupes. Yo le decía, brother, vos sabés que yo en lo que estoy, ¿verdad? Y aunque me lo ofreces acá, aunque me pagues por tomármela, bien sabes que mis comisiones son firmes. Yo a mi corta edad tengo la certeza, ¿verdad?, que el servir a Jesucristo, el servirle a Dios en esta organización a través del ministerio, a lo que Él me llame, yo estaré sirviéndole. Que el mundo no me puede ofrecer nada, no me va a ofrecer nada bueno que Dios no me pueda dar. Aunque a veces, digamos, no tengo cómo consigo esto, el Señor se encarga. Me encontraba en mi capítulo recientemente, preocupado, ¿verdad? Señor, envía provisión, ¿de qué manera vas a enviar provisión? ¿Qué hago para generar más dinero? ¿Qué hago para esto, verdad? Y me encontraba en la oración ya final, cuando estaban yo, intercedía por eso, ¿de qué manera, razón? Buscando una manera de generar dinero, buscando una manera de cómo hago dinero, ¿verdad? Porque a veces uno tiene su gasto y yo buscando la manera. Recuerdo que termina en la reunión de capítulo, ya iba montando las cosas al vehículo, se acerca uno de los fraternos, regresa y me da una ofrenda. O sea, así de la nada, ¿verdad? Me da una ofrenda eterna, tenga de parte de Dios. Yo en ese momento, el Señor me hizo recordar, ¿verdad?, que no me afanara en mis propias fuerzas, ¿verdad?, que Él siempre va a ir proveyendo en el camino, ¿verdad? Me dio una ofrenda y el Señor, pues, me sorprendió de esa manera. Y es una gran bendición estar aquí. Hace poco, pues, yo me había descontinuado un poco de las reuniones por actividades del ministerio. Regreso al capítulo cuando volvimos presencialmente y me inscribo, ¿verdad? Porque cuando era niño yo, pues, si me preguntan mi edad en Pinec, pues es difícil determinar, porque yo era de los niños que desde el vientre de la madre ya andaba sirviendo, desde niño estoy aquí.
yo desde pequeño escribo en esas papeletas, dibujaba carritos, ¿verdad? El otro día reflexionaba, Señor, acuérdate de los carritos que dibujaban en la papeleta, hazlo realidad hoy, ¿verdad? Necesito ese milagro, ¿verdad? Y se lo estoy clamando a Él, ¿verdad? Entonces es difícil determinar, ¿verdad? Pero me inscribo como un miembro oficial, ¿verdad? Ya tengo la edad suficiente para inscribirme y semana después, pues son las elecciones del capítulo. Como yo me había retirado un par no me conocían, otros sí, porque crecí ahí, ¿verdad? Y recuerdo que me nombran como tesorero del capítulo. Y yo, ¿por qué, señor? Anteriormente yo había tenido ese sentir 2 días antes, te van a nombrar, ¿no? ¿Cómo me van a nombrar si recién me vuelvo a incorporar? ¿Cómo va a ser posible que me nombren? Soy el más joven, ¿verdad? Soy el más chiquito ahí. Y me nombraron, ¿verdad? Por gracia de Dios, pues Él decidió y cuando se dan las votaciones, pues, y el Señor solo quebrantaba, ¿ves? Que si yo te digo algo es porque así va a ser, ¿verdad? Y comenzar a servir de esta manera, ¿verdad? He visto cómo el Señor a través del servicio ha venido restaurando, ayudándome en muchas áreas, ¿verdad? Disciplinando mi vida, limpiando, ayudando, confirmándome cosas, ¿verdad? Pues no soy perfecto, tengo mis errores, ¿verdad? Pero tengo la certeza que tengo un Dios que cuida, que vela, que ve por mí, ¿verdad? Que me va a ayudar en todo momento. Referencia, ¿verdad? Al Día del Padre, pues puso unos maravillosos padres que también son una guía, que me dieron toda la confianza de acercarme a ellos, ¿verdad? Siento la paternidad aquí también en la tierra, la paternidad de Dios está, pero también me dio el privilegio de tenerla aquí en la tierra, unos papás donde sé que no son perfectos, pero ahí están. Mi papá, por ejemplo, un hombre muy inteligente, muy sabio, ¿verdad? Que yo el otro día analizaba, que aconsejaba a alguien y me decía, ¿cómo sabes tanto, verdad? Y todo, bueno, por la gracia de Dios, ¿verdad? Pero también por mi papá, porque yo era de esos niños que preguntaba esto, que preguntaban lo otro, ¿verdad? Yo soy de esas personas que pueden estar hablando de una mesa de física cuántica y de alguna manera voy a comentar algo porque en algún momento de mi vida le hice una pregunta a mi papá y de alguna manera él me la contestó, ¿verdad? Él me puso un papá que me guía, ¿verdad? Que me instruye, que me corrige, ¿verdad? Que ha sido una nueva, él ha abierto una nueva generación, ¿verdad? Pues él se convirtió a los caminos de Jesucristo, ¿verdad? Comenzó a servir y ese mismo esquema, pues yo lo vi en él, en ningún momento él me obligó a tener que servir, tener que aquí. Yo decidí ser su camino, ¿verdad? La mejor manera de inculcarle a las personas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Es con el testimonio de uno, la manera que Dios obra en nosotros. Este testimonio es para la gloria. Realmente Dios te ayuda a hacer las cosas distintas. Con mi papá yo no tuve la experiencia en esta edad, ¿verdad? Porque mi papá vive aún, mi papá está por cumplir 88 años de edad, de hecho. Y a pesar de que Jesús vino a la vida en el escenario de mi papá a los 58 años, en el mío a los 13 años. Pero ya realmente la relación, ¿verdad?, entre padre e hijo, aunque cambió, aunque mejoró, aunque fue buena, pasó de ser una relación casi inexistente a una relación de padre e hijo, no tuvimos estas oportunidades que hoy Hernán cuenta, ¿verdad?, de hacer las cosas distintas, ¿verdad? Mi papá era de aquella generación que creía que, ¿verdad?, los abrazos no eran para hombres, ¿verdad? Y obviamente tardó un tiempo en migrar ese pensamiento, ¿verdad? El amor fraterno, ¿verdad? Tal como lo conocemos o como lo experimentamos ahora. Con mi hijo es lo más natural, ¿verdad? Él ha visto desde pequeño estas situaciones en casa, que me se las contó. Y como él decía, el testimonio habla más que las palabras. Cuando Hernán tenía unos 6 años, estaba en preparatoria y un día la maestra nos dijo, andábamos en la escuela, los dos con mi esposa, y me dice, ¿verdad que ustedes son los papás de José Hernán? Y mire, antes que contestar, sí, nos quedamos viendo, que nos va a cobrar, ¿verdad? ¿Qué hizo? Y resulta que dice, mire, que quiero contarles, el otro día uno de los compañeros de José Hernán estaba llorando, un dolor de estómago o algo por el estilo, y vino Hernán, se levantó, oró por él, y el niño se sanó. Miren, nosotros no estábamos sorprendidos en ese momento de que Dios usara a Hernán para sanarlo. ¿Saben de qué estábamos sorprendidos? De que nosotros nunca le habíamos dicho, anda ahora por alguien afuera. Pero como él era algo que había visto en casa, como era algo que habíamos hecho por él, por sus hermanos, ¿verdad?, y era natural para él simplemente fue, lo hizo y Dios se manifestó, ¿verdad? Dios realmente nos ha permitido tener una relación, ¿verdad?, una relación de confianza, ¿verdad? Yo no tengo la menor duda, ¿verdad?, lo que él les comenta, ¿verdad? Y toda la confianza, ¿verdad? Algo que tal vez en mi caso, ¿verdad?, tal vez
no fue así, no fue esa relación en esos momentos con mi padre, pero qué bueno que Dios se presentó en el escenario de mi vida, en el de mi papá tarde, dice él, a los 58, en el mío oportuno a los 13 años, y en el de Hernán, pues como él dice, desde pequeño, la primera vez que fue un evento de fraternidad tenía 40 días de nacido, porque ya no teníamos con quién dejarlo en casa, ¿verdad? Entonces, desde esa ocasión, ¿verdad? Porque tanto mi esposa como yo siempre hemos estado haciendo algo para el Señor, y andábamos de arriba para abajo en los eventos, ¿verdad? Y es cierto, ¿verdad? Que dibujaba en las primeras horas de oración, ¿verdad? Era primero rayas, ¿verdad? Círculos, y cuando ya supo cómo era un carro, dibujaba carritos, ¿verdad? Así que realmente el Señor se ha manifestado, ¿verdad? Mi hija, ¿verdad? La que sigue, igual sirve al Señor, ella canta, ¿verdad? El ministro de alabanza. Mi hijo menor pues todavía no se decide, ¿verdad? Pero también le hace un poco a los instrumentos musicales, y ha sido una bendición en casa, ¿verdad? Un tiempo que disfrutamos en familia, ¿verdad? La pandemia para nosotros, ¿verdad? Es un tiempo que lo disfrutamos en casa. Nos quedamos obviamente sin ingresos por algunos meses, ¿verdad? Por más de un año. Pero quiero decirles, y en palabras de ellos mismos, ¿verdad? Ellos comentando decían, hemos comido mejor en tiempo de pandemia que en otros tiempos, ¿verdad? Porque a veces parecía buffet el tiempo de comida, aquel montón de comida, y no porque nosotros la compráramos, ¿verdad? No porque nosotros tuviéramos necesariamente el presupuesto para todo eso, pero Dios se encargaba de hacer llegar de una u otra manera, ¿verdad? De proveer. Bueno, ha sido tremendo, ¿verdad? Una de las últimas cosas, obviamente, efectos de todo ese año y fracción, ¿verdad? Mis dos hijos menores, pues obviamente todavía estaban en escuela bilingüe. Mi hija se acaba de graduar el año pasado. Y en algún momento se nos acumularon meses, ¿verdad? Y yo sé que aquí hay varios que entienden eso, ¿verdad? Cuando se acumulan esos meses, se vuelven unas cuentas que uno dice, ¿cómo llegué a esto? Y estábamos precisamente inquietos porque cómo íbamos ahorita al principio del año a resolver ese tema, ¿verdad? Pero vino una persona, llamó, ¿verdad? Y dijo, miren, ¿cuánto es la deuda que ustedes tienen en la escuela? Sorprendentemente, ¿verdad? Dios usó a esa persona para decir, aquí está este valor, ¿verdad? 6 cifras, 5 cifras medias, como dicen los banqueros elegantemente, ¿verdad? Y Dios se encargó de proveer, ¿verdad? Y así hemos visto, ¿verdad? Eso en casa, ¿verdad? Eso, yo diría del diario de alguna manera, ¿verdad? Porque a mí me gustaría decir, todo está completamente resuelto, pero no es así. Pero como lo decía Hernán, en el momento justo, Dios se encarga de resolver, de proveer, de hacer, ¿verdad? Así que este Dios es un Dios integral, es un Dios de generaciones, ¿verdad? No solo está interesado en tu vida, está interesado en tus hijos, en los hijos de tus hijos, y Él quiere realmente marcar la diferencia, no solo contigo, sino con tus generaciones. Yo no sé cuál es el problema que tú tienes en este momento, qué es lo que más te inquieta. Posiblemente son cosas económicas, posiblemente son cosas familiares, posiblemente son situaciones de salud. Nosotros hemos visto en casa sanidades. Yo soy un ejemplo de varias itis que Dios me ha quitado. Dios me sanó de sinusitis, me sanó de colitis, me sanó de una itis que venía con apellido, ¿verdad? Porque el médico la diagnosticó como blaferitis y le puso el apellido crónica. Y quiero decirte que para Dios no hay nada crónico. Dios te sanó de esa blaferitis, una afección en la vista, ¿verdad? Completamente. Hemos aprendido que cuando un médico dice que algo es crónico, lo único que dice es no sé cuándo te vas a curar. Y cuando un médico dice que algo es incurable, lo único que realmente está diciendo la ciencia médica no sabe cómo tratar esta enfermedad. Pero Jesucristo es el sanador y no hay crónico ni hay incurable para Él. Hemos visto del Señor, ¿verdad? Su manifestación. Y estamos seguros que no porque nosotros seamos especiales, simplemente porque un día le dijimos, Jesús, ven a mi vida y ayúdame. Esta invitación es para ti, tanto que estás presencial, virtual en esta hora. Si tú dices, yo necesito que Jesús sea el centro de mi vida, y si yo necesito que Jesús sea parte de mi vida, queremos animarte. Aquí donde estás puedes inclinar tu rostro y solo si estás de acuerdo, solo si es tu decisión, que puedas repetir con voz audible esta oración con nosotros. Señor Jesús, esta tarde reconozco que he pecado. Te pido perdón y yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Pongo mi vida, mi familia, mis negocios, mis problemas en tus manos. Gracias, Padre, por darme a Jesucristo. Gracias, Jesucristo, por salvarme. Amén y amén. Muchas gracias en esta tarde por este tiempo. Que el Señor le bendiga.